Buenos días. Voy a hablar sobre el tema de cómo diseñar un currículo, en el cual tiene varios subtemas. El primero de ellos es la epistemología como estructuras para ordenar, en el cual nos habla que existen tres tipos de planos. El primero es el sensoriomotriz, que nos habla sobre la aproximación de la realidad. El segundo es las representaciones, que es la representación del mundo. Y la tercera es la representación de las representaciones, la generalización y la abstracción. Es decir, la primera es la aproximación que tiene el niño en el mundo sobre un concepto. La segunda es la representación del mundo, qué concepto o qué representación le da algún objeto. Y la generalización y la abstracción es mediante el concepto que se tiene teórico y empírico se junta y entonces se crea un conocimiento general, en el cual también podemos hablar que existen dos tipos de posturas, la analista y la empirista. La primera es el aprendizaje que se desarrolla solo por análisis y la empirista se continúa a través de la experiencia y esto produce el conocimiento. Es decir, el niño construye, reorganiza, conceptualiza y sistematiza toda la información para poder tener un concepto de algún tema en específico. Piaget mencionaba que el conocimiento es la formación del mundo exterior con el mundo de las ideas, y también dice que era la interacción del sujeto con el objeto del conocimiento. Es decir, existen dos tipos de conocimiento, el cotidiano y el científico. El cotidiano es el que se va aprendiendo día a día y el científico es el que tiene fundamentación teórica para poder tener un conocimiento. Como ejemplo nos mencionaba que en los niños de 3 años existen teorías empíricas, donde los niños creen que los humanos, que la Tierra es plana, ya que los humanos caminan arriba de la Tierra. Pero ya después, a los 5 años, que la maestra les empieza a enseñar un globo terráqueo, el niño entonces comprende que los humanos no caminan arriba de la Tierra, sino que están dentro de la Tierra, y es donde empiezan a tener más concepción de lo que es gravedad y empiezan a tener más conceptos y más conocimiento de, en este caso, la Tierra. Después nos menciona que de los 7 a los 13 años, los niños tienen el concepto de las personas de una forma moral, es decir, en un presidente, los niños tienen la concepción de que el presidente es bueno porque cuida de nosotros, pero no ve las características sociopolíticas ni culturales, ni tal vez todas sus características personales y profesionales del presidente, sino nada más su aspecto moral, porque para ellos es absolutamente bueno, ya que es su primera impresión. Después de los 10 a los 13 años, los niños empiezan a diferenciar lo moral y lo legal, que es decir, el deber ser y lo que en realidad es decir, el deber ser y el ser en sí mismo. El segundo tema es sobre los componentes del currículum, en el cual nos habla que existen justificantes, que son 5. El primero es la previsión de la acción educativa antecedentes del conocimiento. Es decir, la previsión es ver el diagnóstico de cómo viene el alumno, qué conocimiento previo trae. El segundo es la revisión de elementos, acciones, recursos y tiempos, es decir, ver en qué tiempo se puede enseñar una materia o qué tiempo, por ejemplo, en los niños de primer grado, en qué tiempo el niño va a aprender a leer o va a saber las vocales, pero tener un tiempo definido, así como ver los medios y los recursos. El tercero es el compromiso por parte del docente y del alumno y la familia. Es decir, cuando llega el alumno el primer día de clase, se le da un documento al padre de familia que se compromete a ayudar al menor a hacer las tareas y ser cooperativo con el docente. También el docente se compromete a que el alumno tenga cierto conocimiento y el alumno se compromete a
a acatar las normas y a estudiar y poner de su parte. El cuarto es mejorar el diseño a través de la reflexión. Es decir, el currículum se puede mejorar pues en el momento de que el maestro va a reflexionar cuáles son las características, cuáles son las características y las necesidades de los alumnos, ya que pues en un currículum tal vez marque algunas necesidades que el alumno no requiera o el aspecto, el contexto social no se preste. Y por último son las evaluaciones, que es ver los resultados. Eso tiene que ser de manera cuantitativa, ya que se tiene que ver cuáles son los resultados y los resultados del alumno en cada una de las materias para ver si se cumplió con con el currículum deseado o no, y cuáles son como que en qué aspecto se puede trabajar más en el alumno. También se menciona que existen los elementos curriculares, en el cual son los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables, la metodología didáctica y las competencias, en el cual los objetivos pues es qué resultados quieres que tengan tus alumnos y al finalizar el curso. Los contenidos, cuál es el conocimiento de cada asignatura, qué es lo que vas a enseñar en cada asignatura. El tercero, los criterios de evaluación, qué se va a calificar, qué se va a evaluar de los alumnos, qué es lo que se espera que el alumno llegue a tener comprensión. Estándares de aprendizaje evaluables es concretar lo que el alumno debe de aprender, saber hacer y saber ser, y comprender de una forma mediable continuamente. Luego es la metodología didáctica, que es los procedimientos y las estrategias que se van a utilizar para enseñar cierta materia. Y las competencias, que son las destrezas y conceptos de los alumnos que aprenden y asimilan como resultado de aplicar la metodología. Es decir, son las destrezas que el alumno va a desarrollar mediante el curso. Cabe mencionar que existen dimensiones del currículo que son el programa y la programación, en el cual cabe mencionar que el programa es un marco de referencia, es decir, el programa son todas las temáticas que te manda, pues sí, la institución, cuáles son las materias, cuáles son la información, los temas que tienes que dar a entender, y la programación son las modificaciones que puede hacer el maestro para poder dar su clase. Cabe mencionar que para hacer la programación se tiene que delimitar alternativas, determinar contenidos, métodos, recursos, con base al contexto. Es decir, los recursos como un proyector en una zona rural, pues tenemos que descartarlo porque no tenemos los recursos necesarios para poder trabajar ahí. También habla sobre que para hacer la programación pues es de cada docente, es para ver las necesidades y las necesidades del contexto social de los alumnos. Y apertura del territorio. En el diagnóstico de necesidades en la elaboración del currículum nos habla sobre el diagnóstico curricular, en el cual se evalúa el grado de coherencia y de efectividad del currículum, es decir, qué efectividad se va a tener al terminar el curso y qué coherencia tiene con el diagnóstico de conocimiento de los alumnos. Posteriormente, la determinación de las intenciones educativas, en la cual la determinación de las intenciones educativas, es decir, son los objetivos del currículum, en el cual se busca tener un resultado. El primero es tener un resultado, el segundo es tener ser intencional y predeterminado, es decir, tiene que ser, habla sobre el contenido que debe ser intencional y predeterminado. También ahí se hablan sobre las habilidades, las actitudes, destrezas y capacidades. Y el tercero es lo que el estudiante debe de aprender.
Posteriormente, en la selección y organización del contenido, habla sobre la prioridad de contenidos, cuál es lo primordial que debe de saber el alumno. Asimismo, las necesidades de seleccionar contenidos, que habla sobre las fuentes viables donde uno puede basarse para dar cierta información. Asimismo, de tener capacidad de análisis y de síntesis en el campo. Existen los principios de selección de contenidos, en el cual el primero habla sobre el principio de la economía, que es lo que se debe de saber, es el contexto. Y aquí nos habla sobre, o sea, el principio de economía nos habla de qué es lo que debemos de saber. A veces hay cosas que están por demás o es paja y como que no hay mucha importancia en que lo debas de saber, sino basarnos como enfocarnos en lo más importante. Después viene el principio de coherencia, que es pues ahí tenemos que compaginar el núcleo moral, el núcleo social y el núcleo intelectual. Hay que ser coherentes en lo que estamos diciendo y cómo impartimos las clases. Asimismo, habla sobre los contenidos y procesos a desarrollar. Tenemos que pensar y compaginar todo lo anteriormente mencionado. Luego existe el conocimiento explícito y el conocimiento implícito, en el cual el conocimiento explícito son los hechos creados por la humanidad, en el cual son como conceptos, teorías, hechos y procedimientos. Y el conocimiento implícito son aquellos conocimientos que son como las normas, los valores. Existen criterios y fuentes de selección de contenidos, en el cual son tres. El primero es la herencia cultural, en el cual hablan sobre los aspectos cognitivos, afectivos, instrumentales y morales. En el segundo son las necesidades y demandas de la escuela, es decir, los aspectos sociopolíticos, las normas en donde se basan las normas de convivencia. Y el tercer criterio es sobre las posibilidades de aprendizaje, las necesidades, los intereses y los intereses del alumno, en el cual debe de desarrollarse emocional, físico y cognitivamente. Posteriormente, la relación entre el currículum, la sociedad y la cultura, pues se tiene que compaginar la teoría con la práctica. Es decir, se tiene que compaginar todo lo moral, lo social, lo cultural, para que el niño no tenga choques en el conocimiento. Asimismo, en el proceso didáctico es muy importante, ya que mediante el juego se pretende que el alumno aprenda de una manera más dinámica. Y pues la didáctica se cree que es la forma de reflexionar la génesis del saber. Asimismo, tenemos otro tema que son las condiciones institucionales para la aplicación de currículum, que básicamente nos habla sobre las políticas educativas que marcan algunos lineamientos para diseñar el currículum, en el cual básicamente nos menciona 5. La primera es la forma de regular o imponer un determinado reparto de conocimiento dentro del sistema educativo, es decir, nos marca las temáticas que tenemos que abarcar en el curso. Después está la segunda es la estructuración de decisiones centralizadas o descentralizadas en la regulación del currículum. La tercera, cumplimiento de objetivos y aprendizaje. La cuarta, mecanismos explícitos u ocultos, que es el control de la práctica y la evaluación. Y la quinta, que son políticas de innovación, donde los profesores pueden innovar para poder impartir la materia y crear el conocimiento y tener una buena enseñanza-aprendizaje. Y por último tenemos los principios y condiciones institucionales, los cuales son 3. El primero es el principio de integración, donde el conocimiento nos menciona que el conocimiento no es la suma del conocimiento, sino es un todo. Es decir, aquí como ejemplo tenemos que un niño para aprender a leer tuvo que empezar por aprenderse las vocales y al final pues el saber leer es un conjunto
todo lo que ha aprendido anteriormente. Después habla sobre el principio de secuencia vertical, en el cual habla de planear el currículo y la relación entre objetivos. Es decir, en este caso sería la información o el conocimiento que se ha obtenido anteriormente, como es el caso de la suma. Para que el niño aprenda a sumar, tiene que empezar a agrupar y tiene que haber aprendido los números, si no, no va a aprender a sumar. O en el caso de la multiplicación, si el niño no se sabe las tablas, si el niño no sabe sumar y no se sabe los números, pues por ende no va a poder multiplicar. Y por último existe el principio de continuidad, en donde nos habla que el grado es una forma de espiral, y entonces para poder integrar y fortalecer los elementos del plan de estudios. Es decir, aquí nos habla más sobre un grado académico, en el cual pues lo que se aprende en primer grado te ayuda para segundo, lo que te ayuda en segundo te ayuda en tercero, para que esto sea una espiral y se vaya fortaleciendo y integrando todo el conocimiento que debes de tener para tu currículum al terminar por ejemplo, la primaria.